El día de hoy, mi compañera Natalia Montañez Chávez y su servidor le hablaremos sobre los circuitos en paralelo. ¿Qué es un circuito en paralelo? Es un circuito eléctrico en el que hay uno o más puntos donde la corriente se divide y sigue trayectorias diferentes. Cuando los receptores de carga de un circuito se conectan de manera que se tienen trayectorias diferentes de corriente, se dice que los elementos están conectados en paralelo. En un circuito en paralelo, cada receptor de carga constituye un recorrido aparte para el flujo de la corriente eléctrica. Los recorridos apartes se llaman ramas. Los receptores de carga se disponen de modo que sus extremos estén conectados directamente con las terminales de la fuente de energía. La línea A tiene el potencial de la terminal positiva de la fuente en toda su longitud. La línea B tiene el potencial de la terminal negativa de la fuente en toda su longitud. La diferencia de potencial o voltaje en cada receptor de carga es de igual magnitud que el voltaje suministrado por la fuente. De acuerdo con lo anterior, voltaje es igual a voltaje 1, igual a voltaje 2, igual a voltaje 3 y así sucesivamente. En un circuito en paralelo, la corriente eléctrica que sale de la fuente de energía se divide en algún punto, llamado nodo, y pasa a través de cada resistencia, recombinándose luego y regresando a la fuente. Es decir, la corriente que sale de la fuente y regresa a ella es la corriente total, y su magnitud es la suma de las corrientes que pasan por cada ramal. Es decir, intensidad de la corriente es igual a intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3, así sucesivamente, donde intensidad 1 es igual al voltaje entre la resistencia 1, intensidad 2 es igual al voltaje entre la resistencia 2, intensidad 3 es igual al voltaje entre la resistencia 3. Al dividir por el voltaje suministrado por la fuente en ambos miembros de la ecuación anterior, se obtiene intensidad entre voltaje es igual a intensidad 1 entre voltaje más intensidad 2 entre voltaje más intensidad 3 entre voltaje, así sucesivamente. Luego, 1 entre resistencia es igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3, así sucesivamente. De acuerdo con la expresión anterior, el recíproco de la resistencia equivalente de un circuito en paralelo es la suma de los recíprocos de cada resistencia. Los circuitos en paralelo se usan cuando se requiere conectar varios receptores de carga que funcionan con el mismo voltaje. Esta conexión tiene la ventaja de que si una rama del circuito paralelo es interrumpida o abierta, la corriente sigue fluyendo, ya que hay una o más trayectorias cerradas para el flujo de la corriente. A continuación veremos un ejemplo sobre circuitos en paralelo. El enunciado nos dice que tres resistencias, resistencia 1 igual a 24 ohms, resistencia 2 igual a 30 ohms y resistencia 3 igual a 20 ohms, se conectan en paralelo con una fuente de 120 volts. Determinaremos lo siguiente: A. La resistencia equivalente en el circuito. B. La corriente que pasa por la resistencia 1. C. La corriente que pasa por el ramal donde está situada la resistencia 2. D. La corriente que pasa por la resistencia 3. Y E. La corriente en la fuente de energía. Comenzaremos por A. Resistencia total o equivalente del circuito, donde utilizaremos la fórmula 1 entre resistencia igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3. Sustituiremos esta fórmula y nos quedaría como 1 entre resistencia es igual a 1 entre 24 ohms más 1 entre 30 ohms más 1 entre 20 ohms. Esto se reduce a 1 entre resistencia igual a 1 entre 8 ohms. Nos daría como resultado resistencia igual a 8 ohms. Y así es como resolvemos el primer inciso.
Resolvemos el inciso B, que corresponde a la corriente que pasa por resistencia 1. Para resolver esto, utilizaríamos la fórmula de intensidad 1 es igual al voltaje entre la resistencia 1. Sustituimos la fórmula y nos quedaría como intensidad 1 igual a 120 volts entre 24 ohms. Nos daría como resultado que la intensidad 1 es igual a 5 amperes. El inciso C y el inciso D se resuelve con el mismo procedimiento, pero con diferentes datos. Es así como el inciso C, que corresponde a la corriente que pasa por la resistencia 2, queda como intensidad 2 igual a 120 volts entre 20 ohms. El resultado final queda como intensidad 2 es igual a 4 amperes. Asimismo, el inciso D corresponde a la corriente que pasa por la resistencia 3. Nos queda como intensidad 3 es igual a 120 volts entre 20 ohms. El resultado nos queda como intensidad 3 es igual a 6 amperes. Por último, el inciso E, que corresponde a la corriente en la fuente, se utilizaría la fórmula intensidad de la corriente es igual a intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3. Esto se sustituye y queda como intensidad de la corriente es igual a 5 amperes más 4 amperes más 6 amperes. Nos queda como resultado que la intensidad es igual a 15 amperes. También podemos resolverla con otra fórmula, que es la intensidad es igual a el voltaje entre la resistencia. Al sustituirlo, nos queda como que la intensidad es igual a 120 volts entre 8 ohms. Y nos queda el mismo resultado, que sería intensidad es igual a 15 amperes. Así es como resolvemos un ejercicio sobre circuitos en paralelo.